Vamos a tener un acercamiento hacia el libro de Hebreos, pero entiendo que en este mes es el mes de la mujer, o el día de la mujer para algunos, para algunas, pero quiero hacer una aplicación práctica de algo que ya hemos compartido, pero incluir algunos elementos teniendo en cuenta el libro de Hebreos, ya que el fundamento teológico, bíblico, para el sacerdocio de la mujer descansa en todo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero sobre todo en el libro de Hebreos. Entonces, si a usted no le gusta el sacerdocio de la mujer, objételo con la palabra. Sí, dígalo desde la palabra. Porque el grave problema que tiene el sacerdocio del hombre es que no tiene fundamentación bíblica ni teológica. Desde la palabra. Desde la cultura evangélica, sí, hay mucho que decir, pero fuera del contexto bíblico. Entonces es lo que se llama una einegesis. Es cuando quiero del texto bíblico usar algo que no tiene realmente fundamento. Entonces, el sacerdocio de la mujer es el llamado a ser mujer bajo el nuevo pacto. El llamado a ser mujer bajo el nuevo pacto. Entonces, aquí surge la pregunta y la afirmación. ¿Por qué la mujer también es sacerdote? Lo estoy afirmando, pero también quiero responder esa pregunta. Vamos a tener dos acercamientos, dos partes. En esta primera parte, dice en esta ilustración, las mujeres también son sacerdotes. Cuando Jesús dijo, hagáis esto en memoria de mí, también lo dijo a las mujeres. Entonces, por esa razón, vamos a tener ese acercamiento hacia el tema del sacerdocio de todos los creyentes. Es un principio fundamental de la Reforma Protestante. Todos nosotros somos sacerdotes. En el contexto católico romano se habla de que existen los curas o sacerdotes o ministros y ellos ministran, ¿cierto? Por esa razón es que es un oficio establecido, pero fundamentado en el sacerdocio del Antiguo Testamento, o sea, el sacerdocio levítico. Si vamos a ir al Nuevo Pacto, entonces ya no podemos hablar del sacerdocio levítico, sino tenemos que hablar del sacerdocio de Jesús, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver quién es Melquisedec, que no es ninguna caricatura, porque suena como a caricatura para un niño. La realidad de la condición de la mujer, vamos a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está, esos somos. Esto es tanto para hombres como para mujeres. Por eso en la diapositiva coloqué femenino, ya que en nuestro contexto católico, en nuestro contexto evangélico, pareciera que está muy claro que los hombres somos sacerdotes, pero pareciera que no, las mujeres no son sacerdotes. Entonces, por esa razón la puso en femenino. Vosotras sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué se queden calladas? Para eso. Para que no hablen en la congregación, para que no prediquen, para que no sean maestras, para que no evangelicen, para que sean sujetas, las jetas del pastor o las jetas del esposo. No, eso no dice el texto dice todo lo contrario, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncien, no se queden calladas, anuncien las virtudes de aquel que las llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que
es un llamado a que la mujer hable, anuncie. Entonces vamos a entrar, Hebreos, la congregación a la cual escribió el autor de Hebreos era una congregación judeo-helenizante. ¿Qué significa esto? Que eran judíos, eran hebreos convertidos, judíos convertidos, les llamaban hebreos en ese entonces. Por eso cuando usted hoy en día se refiere a un judío, no le diga hebreo, para él es un insulto, dígale judío. Es una connotación de aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero eran griegos, ¿sí? Eran griegos. Entonces, ¿en qué idioma se escribió el libro de Hebreos? Se escribió en un griego muy culto, no se escribió en hebreo. Ahora, se escribió a una comunidad que consideran que ya era una comunidad bien conformadita, pues que en el acercamiento que tenemos hacia el libro de Hebreos nos habla de pastores, ya nos habla de personas que estaban liderando y con un liderazgo bien formado. Entonces, ¿quién escribió Hebreos? No se sabe realmente quién escribió Hebreos, pero hay evidencias y hay posiciones y hay posturas al respecto. Al comienzo se dijo que era Pablo, porque la carta tenía pensamientos paulinos, pero el estilo de la carta no era paulino. Entonces dijeron que era Apolos. Entonces entraron otros a estudiar ya el perfil psicológico, el perfil apostolar de la escritura, y lo que llegaron a concluir es que era difícil que fuera Apolos o Pablo. Entonces surgieron otros, como Felipe, otros que comenzaron a plantearse, dentro de ellos, Priscila. Dentro de ellas, dentro de los autores, Priscila. Solamente que en el contexto evangélico no puede una mujer hablar ni escribir, porque se imagina, sí, eso ya me pone a mí en una posición de compromiso como hombre, porque encuentro que un libro lo escribió una mujer. Y eso es revolucionario, porque entonces, si ella escribió, y algunos piensan que esto no fue una carta, fue una homilía, fue una predicación, fue una exposición de la palabra que se copió y comió a circular entre la comunidad hebrea, entre los hebreos, y se convirtió en una carta epistolar, una epístola. Entonces, ¿cuál es el énfasis que hace el autor en la carta a los hebreos? Algunos biblistas y comentaristas consideran que en Hebreos se contrasta el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús, porque habían problemas al interior de la congregación y algunos querían seguir sacrificando corderos, y entonces estaban negando la redención del plan a través de Jesús. Entonces iban al templo. Por esa razón se considera que la carta fue escrita entre el 60 y el 80, porque se considera que cuando se escribió la carta, el templo de Jerusalén todavía no había sido destruido. El templo fue destruido en el año 70. Entonces, algunos piensan que la carta se pudo escribir antes, sí, entre el 60 y el 70, pero otros lo ponen entre el 60 y el 90 después de Cristo. Entonces, Hebreos, el autor contrasta el sacerdocio del antiguo pacto y el sacerdocio de Jesús, a fin de mostrar cuál era el verdadero y definitivo sacerdocio. Cuando se habla que el hombre es sacerdote de la casa, estamos hablando del sacerdocio levítico. Y ese sacerdocio, malas noticias, se acabó. Ya no hay. Ya no se puede sobre ese fundamento construir un sacerdocio. O sea que teológicamente es equivocado hablar de sacerdocio del hombre. Teológicamente es inadecuado. Yo digo, es hasta herético. Hasta herético es. Agüita mejor, agüita. Entonces, el autor de Hebreos desarrolla 3 argumentos. Y esto es lo que ustedes van a ver cuando lean todo Hebreos, que lo que vamos a hacer en ese acercamiento devocional de ser comunidad. 3 argumentos para mostrar que el sacerdocio de Jesús es mayor al sacerdocio de Leví. Este es un acercamiento de un hombre que se llama Tomás García y escribió un libro, Hebreos visto desde la teología de los templos.
Es un poquito técnico, pero muy interesante lo que el hombre dice. Entonces, este es el énfasis del libro de Hebreos y desarrolla argumentos para mostrar eso. Ese es el énfasis de Hebreos. Ahora, ¿qué implicación tiene para mí eso? Mucha implicación. Primero que es todo, que usted no necesita de un sacerdote. Segundo, que no necesita de ninguna intermediación, de ningún santo, de ninguna virgen. No, ya no. ¿Por qué? Porque solamente necesita de Jesucristo. Eso no significa que no admiremos a los héroes de la fe y a María como mujer piadosa, como mujer virtuosa. Eso no significa que la despreciemos. Jamás debemos hacer eso. Pero no es corredentora. ¿Qué significa? De que no nos redimió. ¿Por qué nos redimió? Porque ella misma reconoció: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Ella reconoce como Salvador al mismo Redentor que llevaba en su útero. Entonces, ¿cuáles son los tres argumentos para mostrar el sacerdocio de Jesús? Un primer argumento está centrado en que el sacerdocio de Jesús es independiente de cualquier sacerdocio. Es independiente de cualquier sacerdocio. El sacerdocio de Jesús es totalmente independiente de cualquier sacerdocio. Quiere decir que no depende de otros, solamente depende de Él y de su relación con Dios, de nadie más. No depende de ningún otro hombre, por eso es el sumo sacerdote. No depende de ningún ascendiente sacerdotal, ninguna herencia. Entonces, lo segundo, y eso es lo que busca demostrar el autor de Hebreos. Un segundo elemento, y es que el sacerdocio de Melquisedec, que es figura de Jesús, es superior al de Abraham, de quien desciende el sacerdocio levítico. Entonces, esto era muy confrontador para los judíos, porque entonces es la pregunta que hizo la samaritana: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Sí. Jesús no le dice sí. No, Jesús le dice: el agua que tú bebes de acá te va a volver a dar sed, pero el agua que yo te daré va a ser en tu interior una fuente de agua de vida. ¿Ven? Entonces, le estaba respondiendo la pregunta sí, pero lo estaba poniendo en un plano del diálogo, dialogal. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdocio de Melquisedec, figura de Jesús, es superior al Abraham de quien desciende el sacerdocio levítico. El de Leví se basa en el linaje, la tribu de Leví. ¿Se acuerdan que eran 12 tribus? Y la tribu de Leví era la tribu que fue asignada y designada para cuidar el templo, para asumir las cosas sagradas y para servirle al Señor. Entonces, y ahorita vamos a ver con respecto a eso. Entonces, ¿qué plantea Hebreos? Que el sacerdocio de Jesús es mayor. ¿Y sobre qué descansa el sacerdocio de Jesús? El sacerdocio de Jesús descansa en la justicia, la gracia, la misericordia y la libertad. No descansa sobre la herencia, no descansa sobre ninguna tribu de Israel. Descansa sobre la justicia, la gracia, la misericordia, la libertad, la verdad. Sobre eso descansa el sacerdocio. Entonces, un tercer elemento de por qué Jesús es mayor que el de Leví, el autor diferencia la durabilidad del sacerdocio de Jesús. Es eterna, mientras que la de Leví fue temporal. Entonces miremos Hebreos 7:28. Dice Hebreos 7, versículo 28. Dice así: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahí está el texto, 7:28. Hebreos 7:28. O sea que la diferencia de la duración del sacerdocio de Jesús es eterna, mientras que la del Levítico fue temporal.
Entonces, por esa razón es que todo lo que desarrolla el autor en hebreo está centrado en esto, en estos tres argumentos, y los desarrolla en todo el libro. Estas diapositivas después se las mando como las otras que le hemos mandado. ¿Ok? Entonces, ¿qué implicación? ¿Qué pasa? Que entonces, si yo fundamento mi relación con Dios en función del sacerdocio del Levítico, yo estoy despreciando el sacerdocio de Jesús. Entonces, si yo digo que soy sacerdote en mi casa y mi esposa no, estoy poniendo el sacerdocio de Jesús por debajo. Y resulta que el sacerdocio de Jesús no está por debajo, está por encima de cualquier sacerdocio. Por esa razón, todos somos reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes. O sea que a falta de un sacerdote hay 3, 4, 5. Sacerdocio no es muy diferente el sacerdocio a ser cabeza en la casa. Ahora, además de ser sacerdote, si Dios lo empodera para que usted sirva, porque ese es el sentido de servicio, de ser cabeza, qué bueno. Pero parece que hay algunos hombres que se sienten amenazados porque su esposa ahora es sacerdote. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Malas noticias o buenas noticias? Mira lo que sucede en el 8:13. Mire lo que dice. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que el pacto del Antiguo Testamento se acabó. Malas noticias para algunos hombres que todavía quieren ser sacerdotes de Leví. Pues resulta que el Señor les dice, ese sacerdocio está invalidado. Caducó. Ya no sirve. Pero seguimos enseñando eso. Eso es un enfoque machista. Esa es la instrumentalización de la fe. Es coger el escrito para decir lo que una cultura quiere decir. Y es una cultura patriarcalista, androgénica, centrada en el hombre y no en la familia o en la pareja. ¿Ok? Entonces, este versículo sí fue directo a la yugular. Nada que hacer. Y al que no le guste, pues va a tener problemas, pero es con la palabra. Entonces, ¿qué pasó con el sacerdocio levítico? ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas se convirtieron en la primera jerarquía. Era una jerarquía. Yo no puedo decir que ahora el liderazgo cristiano sigue siendo una jerarquía, porque es que los levitas, me acuerdo de un pastor que cuando él imponía las manos sobre las personas decía, si te caes hacia adelante, eres levita, si te caes hacia atrás, eres de otra tribu. Entonces todo el mundo quería caerse hacia adelante, ¿no? Claro, porque era levita, ¿cierto? Entonces, pero lástima, malas noticias para los levitas porque se les acabó ese sacerdocio, ¿sí? Y entonces sí, cuando él venía a empujarlo, entonces la gente quería echarse para adelante, ¿sí? Porque para atrás, pues eso era de una tribu desacreditada, pues. Miren, es puro condicionamiento. ¿Ah? Con lo clasistas que somos en Colombia. Imagina, todo el mundo quería ser levita. Pero entonces, ¿quién es él? Esto es una jerarquía religiosa. Es lo que muchas veces estamos haciendo también con el tema de evangelistas, apóstoles, pastores, profetas. Estamos haciendo una jerarquía. Ellos habían sido eximidos de producción agrícola. Entonces, por esa razón es que de aquí surge el tema de que el pastor trabaje tiempo completo para la obra del Señor. Pues yo trabajo tiempo completo y trabajo otras cosas. Y para mí es tiempo completo. Yo trabajo tiempo completo con el Señor, en el hospital, dando clases, pasando consulta. Para mí eso no es tiempo parcial. Y aquí es donde surge la idea de que el pastor entonces se dedique, no está eximido de irse a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él recibe los diezmos. Eso mismo pasaba en el contexto de la tribu de Leví. La tribu de Leví recibía los diezmos, recibía también las primicias, y de eso vivían, ¿ya?
y está bien. O sea, si una comunidad puede sostener a su pastor y su pastor tiene llamado para eso, hágalo. Pero si una comunidad puede tener 10.000 miembros y su pastor no es llamado para, digamos, vivir de esa dinámica, pues no viva de esa dinámica, ¿sí? Pablo, yo creo que si alguien impactó al mundo fue Pablo. Y Pablo era íntimo de Aquila y Priscila. Eso dice el texto. Y hacían las tiendas. O sea que se reunían con ellos. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Entonces Pablo financió su ministerio. Entonces, por eso, entonces, ¿qué dice? Que constituyó, eximidos de la producción agrícola y pecuaria, que constituyó el modo económico adoptado tras la posesión de Canaán por manos de los israelitas. Los levitas pasaron de ser una tribu más del pueblo hebreo a una casta urbana altamente influyente y receptora de tremendos beneficios económicos. Entonces, desafortunadamente, algunos pastores se quedaron siendo levitas y entonces creen que eso les da derecho, les va a dar derecho, ¿para qué? Para, entonces, listo, se reciben 700 millones, entonces 700 millones, el diezmo me corresponde, son 70 millones. ¿Cuánto gana el presidente de la República? O sea, ganan más que el presidente de la República. O sea, ese no es el modelo de Jesús. Yo no creo que Jesús vivía con 70 millones de pesos en su entorno. No creo que fue el referente que nos dejó. Entonces, esto es algo que es la instrumentación de la fe. Es cuando yo uso el texto para vivir conforme yo quiero vivir o para justificar mi estilo de vida. Entonces, Jesús es mayor que Leví. ¿Qué toma entonces el autor de Hebreos? El autor de Hebreos entonces recurre a una figura. ¿Cuál es esa figura? La figura de Melquisedec. ¿En dónde encontremos a Melquisedec? Vamos a Génesis 14, 18 y 20. Vamos a Génesis. En Génesis 14 encontramos que Abraham da los diezmos, Génesis 14, a Melquisedec, después de una batalla, después de una guerra. Entonces dice el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente, bueno, etc. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham reconoce al rey de Salem, o rey de paz, ¿sí?, o rey de justicia. Lo reconoce en una condición sacerdotal, que es lo que usa en Hebreos el escritor para hablar de un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Aparece en algún salmo también el nombre de Melquisedec, pero sobre todo aparece acá. Algunos teólogos dicen que es una figura tipo de Cristo, otros dicen que era Cristo, otros dicen otras cosas, pero el hecho es que es tipo del sacerdocio del nuevo pacto. Entonces, el hecho de entregar los diezmos al rey de Salem es un tema de reconocimiento y de señorío. Entonces, cuando usted entrega los diezmos, es un tema de reconocimiento y de soberanía y de señorío al Señor. Usted entrega los diezmos, el 10% de lo que usted recibe es un tema de honra al Señor. Entonces, los diezmos no es un tema del Nuevo Testamento, no es un tema del Antiguo Testamento, es un tema de Dios,
es un tema que, fíjense, algunos dicen, no, es que eso no está en el Nuevo Testamento. Ni siquiera la ley había sido dada y ya aparecen los diezmos. Los diezmos es un principio para el cristiano de reconocimiento de supremacía, de que está su economía, está su vida bajo el gobierno del Señor. Eso es lo que significa lo que hizo Abraham. Entonces, vamos a Hebreos 5, 1, 4. Sí. Sí. Toca reconocer que en este momento Melquisedec y Abraham se encuentran y todavía no ha nacido Jacob, digamos. Sí. No ha nacido Jacob, los patriarcas. Exacto, solamente está Abraham y Melquisedec. Entonces hay una anotación importante ahí en cuanto a que Abraham está representando a todas las tribus. ¿Abraham es qué? Está representando a las 12 tribus y en especial a Leví, que era la parte de los 12. Correcto. Estaban en sus lomos, como decía ahí en Sí, hebreo, ¿no? correcto. Para poder entender que todavía no habían nacido los hijos de Ok. pero que sí estaban en interesante. Sí, estaban ahí, ¿no? Estaban ahí, Sí. en Abraham. Ok, entonces Hebreos 5, 1, 4. Mire lo que dice. Porque todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿Para qué? ¿Qué hacían ellos? Presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Qué significa esto? Quiere decir precisamente que el rol que tenía el sacerdote bajo el antiguo pacto era este. Él debía ofrecer por los pecados, no tan solo por los pecados del pueblo, sino también por sí mismo, por sus propios pecados. Y esto era un llamado. Entonces, este es el origen precisamente de los días sagrados, de las fiestas, de los lugares santos, de los objetos sagrados, de los vasos utilizados para la liturgia, de las personas sagradas, el sacerdote, que están consagrados a Dios, sacerdocio levítico. Entonces, si yo hablo que mi casa está consagrada al Señor, ¿qué significa que mi casa está consagrada al Señor? ¿Qué significa que mi carro está consagrado al Señor? ¿Qué significa que mi vida está consagrada al Señor? Ya no es un tema de lugares, ya no es un tema de utensilios, ahora es una condición que tenemos en Cristo Jesús. Ya. Quiere decir que yo no voy a coger el carro, ¿sí?, para usarlo de forma inadecuada. Yo no voy a coger mi casa para usarlo de forma inadecuada. Yo no voy a asumir mi trabajo para explotar a los otros. Entonces, no, es que solamente los ministerios son los que, los hombres y las mujeres que trabajan en los ministerios son los llamados y los ungidos. Entonces, el que está predicando aquí es el ungido del Señor. Los otros no son ungidos. Eso era Antiguo Testamento. Todos somos ungidos y somos ungidos del Señor. Esto cambió totalmente la perspectiva. Ya es un pueblo apartado para. No es una tribu, es un pueblo completo, apartado. Todas las tribus ahora son sacerdotes. Y eso es el pueblo que es la iglesia de Dios. Entonces, para ir terminando esta primera parte, ¿sí?, precisamente el sacerdote del Antiguo Testamento era separado de los demás hombres, de la misma forma que el sábado era considerado más santo que el lunes, o el templo más sagrado que la piscina de Bethsaida, y el sacerdote era la encarnación de una presencia divina en medio de un mundo profano. Entonces por eso le dicen al pastor, ore por mí porque este Dios a usted lo escucha más que a mí. Sí. No. Que yo por el mismo sentir que usted tiene puedo apoyarla en oración, que bueno, sí, me parece, pero no por eso Dios me escucha más, porque es que Dios no me escucha porque yo sea pastor.
Entonces me escuchas por la obra redentora de Jesús, no porque yo sea pastor. ¿Sí? Eso es una concepción totalmente. Entonces, para concluir, él abolió el sacerdocio en cuanto a institución sagrada. Él mismo no pertenecía al sacerdocio de Aarón. Vaya problema. Él no pertenecía a la tribu de Leví. Él pertenecía a ¿qué tribu? Judá. Como representante de todos los seres, abolió el hecho de que la dignidad sacerdotal se transmitía por filiación carnal y estableció un nuevo sacerdocio construido sobre el poder de una vida indestructible. No pertenecía al linaje o herencia, procedía directamente de Dios y por consiguiente era superior al levítico. Y entonces esta es una frase de René Padilla que dice: Cristo es nuestro hermano mayor y todos los cristianos participan de la gloria y la dignidad que corresponden a esa relación como reyes y sacerdotes con Cristo. Todo cristiano, hombre y mujer, es sacerdote por el hecho de ser cristiano, no por ser varón. Para unos, malas noticias, para otros, buenas noticias. El tema es que eso es lo que está en la Escritura. Vamos entonces a orar y a dialogar un poquito acerca de esto. Señor, gracias por hacernos a todos, hombres y mujeres, sacerdotes. Ahora, Señor, enséñanos a comprender ese rol de sacerdocio en este contexto del nuevo pacto. Que en este acercamiento que tenemos devocional como comunidad a tu palabra, nos inspires, nos enseñes, nos edifiques, nos ilumines. Y que pongamos nuestra fe en el autor y consumador de ella, Jesús. Gracias por este tiempo. Amén y amén.